Buenas tardes, hermanos y amigos que están aquí entre nosotros. Bienvenidos sean también a hermanos de otras congregaciones. Gracias que están aquí con nosotros y esperemos que salgan edificados con esta predicación, ¿verdad? Lo que más queremos es siempre agradar a nuestro Dios, aprender siempre de Él y tratar también, hermanos, de proyectar a ustedes, a cada uno de ustedes, lo que nuestro Dios quiere que hagamos cada uno de nosotros. Así que hoy he titulado esta predicación, No dejar de congregarse. Para ello, hermanos, vamos a leer conmigo en Hebreos 10, del versículo 14 al 25. Dice así: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y quiero hablar, hermanos, de la enorme importancia que el cristiano tiene de congregarse en el día del Señor en sus iglesias particulares. En este caso, los hermanos que somos miembros de esta congregación, de este cuerpo, es nuestro deber, es nuestro deleite y nuestra intención de reunirnos aquí como iglesia. Así que hoy, por eso quiero hablar de esta enorme importancia. Así que en este texto, hermanos, en el texto 25, cuando dice el apóstol Pablo, no dejando o no dejar de congregarse, se conecta a la idea de no ser desleal. El no dejar de congregarse se conecta a la idea de no ser desleal. La palabra aniemi, del vocablo griego, según el diccionario Vines, lo que quiere decir, lo que significa es dejar, es soltar, es desamparar. Así que estamos viendo lo que significa la palabra dejar. Estamos viendo que está conectada con la palabra lealtad. Si dejo algo, ya no soy leal a lo que a lo que me había comprometido. Me comprometo a ir a la reunión con Dios, no lo hago, soy desleal por no hacerlo. ¿Ok? Bien, ahora vemos también en el vocablo griego lo que significa la palabra aniemi, que es desamparar, y es dejar, y es soltar. Bien, vayan captándome la idea, por favor. Así que, hermanos, esta misma palabra que es aniemi, Pablo lo utiliza en segunda a Timoteo, capítulo 4, versículo 10, donde se refiere a Demas, cuando dice, Demas me ha desamparado.
Demas me ha dejado amando este mundo. En otras palabras, Demas ha sido desleal con el Señor, ¿verdad? Demas ha sido desleal, Demas me ha desamparado, Demas se ha ido al mundo. Demas ha sido desleal. Sigan conmigo en no dejar, no dejando. Y también, hermanos, podemos ver esto, lo que el apóstol Pablo nos indica en el capítulo 13 de Hebreos, capítulo 5, hablando de la promesa de nuestro Dios, de las promesas que hace a sus hijos. Así en el versículo 5 del capítulo 13, dice el Señor, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Es lo que dice el Señor. No te desampararé ni te dejaré. Y nuestro Dios es leal a su pacto. Nuestro Dios nunca abandona a los suyos. El Señor es leal a su pacto. Y Él dice, no te desampararé. Muy bien, hermanos. Entonces, antes de pasar a considerar aún estos versículos, yo quiero que vayamos también al contexto de a quiénes fue escrito este libro, esta carta. Y esta carta, como el nombre lo dice claro, hebreo. Esta carta fue escrita a los hebreos, fue escrita a los judíos de aquel entonces que estaban profesando la fe cristiana y que estaban siendo atormentados, perseguidos por otros judíos para hacerlos retroceder al judaísmo, para hacerlos regresar hacia atrás. Y estaban siendo muy presionados. Por eso, hermanos, en este tema, el apóstol Pablo también en este libro lo que está tratando de enseñarnos es la superioridad que es Cristo. La superioridad que es Cristo ante los ángeles. La superioridad que es Cristo ante el sacerdocio de Aarón. La superioridad que es Cristo sobre Moisés. La superioridad de Cristo ante el Antiguo Testamento. Es lo que el apóstol está indicándoles a los hebreos, esa superioridad. De manera, mis hermanos, que es completamente absurdo que los hermanos judíos de aquel entonces, como nosotros mismos, nos quieramos regresar a las sombras del antiguo pacto, que es el Antiguo Testamento, porque Cristo ya ha muerto por nosotros. Y el otro tema, también principal de esta carta a los hebreos, es la perseverancia. Es la perseverancia, hermanos. Ya vimos que el tema principal es la superioridad de Cristo. Ahora es la perseverancia nuestra. Esa perseverancia va en estas dificultades que podemos tener cada uno de nosotros, en las presiones que el mundo ejerce en nosotros, ya sea nuestro cónyuge, la pareja, ¿verdad? Mi esposa, mi esposo, mi hermano, mis padres, mis amigos, en el trabajo, en la escuela, donde sea, ejercen presión, ejercen mucha presión. Entonces, el apóstol Pablo está escribiendo esto a los hebreos para la perseverancia de cada uno de nosotros. Y lo dice claramente en el versículo 23 que leímos ya hace un rato, dice así: mantengamos firme, sin fluctuar. La palabra sin fluctuar es sin vacilar. Mantengamos sin vacilar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es Cristo. Así que nosotros tenemos que mantenernos firmes, sin vacilar en nuestra profesión como cristianos, como hijos de Dios. Así que
Mantengámonos siempre aferrados a esta profesión. Así que recordemos una cosa, hermanos, estamos hablando de la perseverancia en medio de las dificultades. Recordemos que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, no nos ha prometido que no tendremos problemas. Nuestro Dios no nos está diciendo que no habrá problemas en nuestras vidas, porque hay enfermedades, hay accidentes. Lo que vimos ahorita, ¿verdad? Lo que explicamos acerca de cómo tenemos presión de nuestros cónyuges, de nuestros amigos, de todo mundo, a veces para apartarnos del camino de Dios. El Señor no nos ha prometido que eso estará fuera de nosotros, no. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde Satanás impera, donde Satanás es el rey y donde nosotros tenemos que ser la luz para aquellos que están en contaminación con el demonio. Así, hermanos, que lo que el Señor ha prometido, hermanos, es proveernos los recursos necesarios para que nosotros podamos perseverar, para que nosotros podamos seguir adelante, no importa los problemas que haya, no importa eso. Así que en Mateo 10:34, hermanos, ahí es donde podemos encontrar, donde dice, no crean que he venido a traer paz, dice el Señor. Mateo del capítulo 10, versículo 34 al 36, si quieren apuntarlo. Así que el apóstol Pablo lo que está hablándole aquí a los hermanos judíos, a los hermanos hebreos de aquel entonces es decirles, no se muevan de esta profesión, no se muevan hacia atrás, no regresen al judaísmo. Y una de las prácticas que a nosotros y a ellos mismos tenían que demostrar era el que tenían que congregarse. Porque recordemos, hermanos, esta carta está siendo escrita a los hermanos judíos, a los primeros cristianos, y les dice, no dejen de congregarse. Es lo mismo que resulta con nosotros, no dejar de congregarnos. ¿Para qué? Para animarnos, para exhortarnos unos a otros. Así que, hermanos, el ausentarse regularmente de las reuniones sin causa alguna, sin justificación alguna, porque Dios sabe que hay circunstancias en nuestras vidas cuando posiblemente estamos enfermos, posiblemente en el día del Señor tuvimos un accidente. No falta en ocasiones alguna causa por la cual alguno de nosotros no pueda estar presente en el día del Señor con la iglesia. Pero Dios lo sabe, usted lo sabe. Nosotros los hermanos entendemos que no podemos ser jueces de nadie. Si usted dice, hermano, si usted sabe que hoy no vino por una causa justificada, Dios la sabe. Pero recordemos, si no es justificada, estaremos pecando ante Dios. Estaremos siendo desleales con Dios. Desleales. Así que una de las cosas, hermanos, que perdemos cuando no venimos a congregarnos es que estamos menospreciando los privilegios que tenemos en Cristo Jesús. Los privilegios que tenemos en Cristo Jesús. Quiero que leamos nuevamente del versículo 19 al 22. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Se fijan, hermanos? Aquí el autor está describiéndonos que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, no lo tomamos porque no venimos a congregarnos.
Y tenemos esa libertad por medio de Cristo para acercarnos a Dios. Para acercarnos a Dios. Dice, por la sangre de Jesucristo que nos ha lavado de los pecados, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Esto es su carne. Él fue lacerado. Él entregó su vida por nosotros para darnos esta comunión con Él, este privilegio de poder acercarnos a este lugar santísimo con Dios, con su iglesia. El 21 dice, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, nuestro gran sumo sacerdote es Jesucristo. Así que, hermanos, nosotros, si dejamos de congregarnos, estamos perdiendo estos privilegios de estar aquí ante la presencia de nuestro Dios, siendo sacerdotes cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, el 22 dice, acerquémonos con corazón sincero. Dice, acerquémonos. Dice Pablo, acérquense todos con corazón sincero. En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así, hermanos, de esta manera es como nuestro Señor nos ha invitado a acercarnos a Él, a tener acceso libre por medio de Él, a estar en este lugar, reunidos como iglesia, ante Dios, con este corazón sincero. Así que, hermanos, recordemos primeramente esto. Esta carta fue escrita a aquellos hermanos judíos. Y aquellos hermanos judíos sabían claramente, en aquel tiempo sabían ellos, que solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año en el día de expiación. Una sola vez al año. Pero aparte de eso, el sumo sacerdote tenía que sacrificar un macho cabrío para lavar sus pecados y después sacrificar machos cabríos para lavar los pecados de los demás. Ellos lo sabían. Nadie podía acercarse a Dios en aquel tiempo. Solamente podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo. Así que, así prosiguió, hermanos. Después prosiguió en el tabernáculo, así eran los tabernáculos después en el templo. Los judíos normales que no eran sumos sacerdotes tenían que mantenerse alejados del lugar santísimo. Tenían que mantenerse alejados. Nosotros no, hermanos. Nosotros estamos ante la presencia de Dios. Así que con confianza tenemos libre acceso a las moradas celestiales. Tenemos libre acceso a estar con Dios cuantas veces queramos nosotros, hermanos. Estamos aquí, unidos con Él, en su cuerpo. Así que recordemos que tenemos un sumo sacerdote que nos representa y no en un templo hecho por manos de hombres, ¿verdad? Estas paredes, hermanos, no son la iglesia. Recordemos que la iglesia somos nosotros, somos los miembros. Nosotros somos la iglesia. Y nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Así que Pablo dice en 1 de Timoteo 3:15, le dice a Timoteo,
para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Quién es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Nosotros, hermanos. Nosotros en conjunto somos la iglesia. La iglesia. La iglesia misma está unida a Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. Así que tengamos en cuenta, hermanos, por qué es tan cruel para nuestro Dios el dejar de reunirnos. El dejar de reunirnos en los días que el Señor nos ha convocado, que es cada primer día de la semana. Así que cada creyente, hermanos, de manera individual, debe acercarse a Dios en oración para adorarle, tener comunión con Dios. Cada creyente. Pero, hermanos, en lo individual y en lo congregacional, tenemos que estar todos unidos para ser su iglesia. O sea que en lo particular tenemos que tener nosotros, ser ese cristiano que adora, que tiene comunión con Dios, que ora a Dios, que tiene ese contacto con el Señor día y noche. Y después tenemos un contacto unidos en un cuerpo cuando venimos a congregarnos. Así que, hermanos, si alguno de ustedes piensa que el culto de adoración es llamado por los ancianos de la congregación, que es llamado por el predicador de la congregación, que es llamado o es establecido por los cristianos, simplemente estamos equivocados, hermanos. La asamblea está convocada por Dios mismo. Nosotros somos su pueblo. Nosotros somos su pueblo. Nosotros somos convocados y hemos sido llamados, hermanos. Acuérdense, hermanos, que la palabra iglesia también se traduce en el griego eclesia, que dice ser los que son llamados fuera del mundo. La iglesia, nosotros hemos sido sacados del mundo, llamados a ser iglesia, el pueblo de Dios, para adorar a Dios y estar con Dios. Así que entonces hemos sido convocados al cuerpo de Cristo. Y Cristo, hermanos, está en medio de nosotros. Cristo está en medio de nosotros. En Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Sabemos, hermanos, que Jesucristo está entre nosotros. Y recordemos esos privilegios cuando ignoramos el estar aquí congregados todos juntos y nos quedamos en casa o nos vamos a ver un partido de fútbol o lo que sea. Sucede que estamos menospreciando todo lo que el Señor hace por nosotros y ha hecho por nosotros. Y recordemos, hermanos, estamos aquí como iglesia ante nuestro Rey, ante su trono. Tenemos que sentirlo, hermanos, tenemos que sentir la presencia del Dios vivo entre nosotros, sabiendo que nosotros estamos congregados porque hemos sido convocados por Él, somos su pueblo, hermanos. Así que Dios se deleita cuando su pueblo está unido en su presencia. Dios está contento, Dios está deleitando con nuestra presencia, nuestro culto, nuestra adoración a Él, y Él está presente con nosotros. Así que no estemos nosotros, hermanos, pensando que
Si falto a la reunión, no pasa nada. Los hermanos no me van a extrañar. No se trata de nosotros, hermanos. Se trata que nosotros estamos siendo desleal con Dios, que estamos dejando de reunirnos y no estamos siendo leales con el pacto que hicimos con Dios. Porque el estar reunidos, hermanos, en la presencia de nuestro Dios es el pacto que hemos hecho, porque cuando venimos a convertirnos al Evangelio, estamos considerándonos como parte del cuerpo de Jesucristo. Y no podemos, hermanos, no podemos nosotros ignorar eso. No podemos ignorar eso. Así que, miren, vayamos a Hebreos 2, capítulo 2 y versículos del 1 al 12. Hebreos 2, versículos del 11 al 12, dice aquí donde Jesucristo no se avergüenza de nosotros. Dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, porque por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Nuestro Señor Jesucristo nos muestra el camino. Nuestro Dios nos muestra que nosotros somos parte de Él, y el Señor Jesucristo nos ha dado la confianza de estar cerca de Él, de estar con Él. Así que, hermanos, para finalizar, hermanos, el no congregarnos sin una causa justificada es olvidar que nosotros somos un cuerpo en Cristo. Recordemos esto, hermanos. Si yo puedo estar en un equipo de voleibol, soy parte del equipo de voleibol. Pero si estoy sentado en casa, sigo siendo parte del equipo de voleibol. Pero cuando vengo a ser equipo de voleibol, cuando estamos unidos en equipo. Venimos a ser un equipo ya completo, unido. De igual manera, hermanos, nosotros somos cristianos, pero somos cristianos en casa las 24 horas, los 7 días de la semana, pero somos un cuerpo cuando aquí nos reunimos como iglesia, como equipo, el cuerpo de Cristo. Es cuando formamos un equipo, formamos la iglesia de Dios. Así que vamos a leer en el versículo 24, hermanos, de Hebreos 10. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermanos, estimularlos es prácticamente como provocarnos. Ya sé que la palabra provocar también es utilizada en el sentido negativo como provocar a ira. Pero es tan fuerte la estimulación que Dios nos pide que hagamos para estimularnos para provocarnos al amor y a las buenas obras. Hermanos, tenemos que provocarnos al amor y a las buenas obras. Para eso Dios nos quiere aquí, estimularnos para las buenas obras. Así que, hermanos, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Cuando estamos aquí, hermanos, nos exhortamos los unos a los otros. Cada uno de nosotros tenemos dificultades. Cada uno de nosotros necesitamos de su apoyo espiritual. A veces nosotros, hermanos, si por ejemplo fallamos, nuestros hermanos ancianos pueden estar sufriendo también ellos. No los estamos estimulando. ¿Por qué? Porque ellos están preocupados por el rebaño, por la iglesia. ¿Qué sucede, hermanos? Que no los estamos estimulando por la falta de nuestra presencia. Entonces,
todo esto conlleva a un razonamiento donde nosotros tenemos que tener muy en cuenta esto que dice el apóstol en el versículo 25, de no dejar de congregarnos y de que nos exhortemos los unos a los otros con nuestra presencia. Así que hay que considerar una cosa más, hermanos, para cerrar. Hemos visto, hermanos, que tenemos que mantener nuestra profesión. En medio está no dejar de congregarnos. Abajo, tenemos que tener cuidado con la apostasía. ¿Se fijan? Tenemos que mantener nuestra profesión como cristianos, como hijos de Dios, no dejando de congregarnos. Porque el 26 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Nosotros, hermanos, podemos estar alejándonos, deslizándonos poco a poco si estamos dejando de congregarnos por simplemente gusto, porque no nos importa, porque queremos ser desleales con nuestro Dios. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado con la apostasía. La apostasía. Y tenemos que tener el enfoque siempre en que la reunión no es porque mis hermanos la hayan establecido por conveniencia, por gusto de ellos, sino que es Dios quien nos ha convocado como pueblo, quien nos convoca como pueblo cada primer día de la semana para estimularnos a las buenas obras, para exhortarnos unos a otros y para estar cerca de Él, habitando cerca de Él, regocijándonos con Él, dándole tributo a Dios y haciéndole feliz también al Creador. Así que, hermanos, mi lección ha sido esta: para no dejar de congregarnos, para no dejar de congregarnos nada más por dejarlo, por hacerlo. Y al ser desleales, hermanos, por negligencia, estamos entrando en un pecado. Y después viene la apostasía. La apostasía es apartarse del Dios vivo. Así que si alguno de aquí entre ustedes quiere entregarse a nuestro Dios, puede hacerlo. Y mientras tanto entonaremos un himno de invitación. Hermano que tiene el himno puede pasar. Gracias, hermanos, por su atención.